Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Jaime Vicente Echagüe, esta vez convocado por Miguel. Miguel nos ha pedido hablar de una película del año 1993, una película dirigida por Brian De Palma con Al Pacino, Sean Penn, Penélope Ann Miller, entre otros. Una película titulada en castellano Atrapado por su pasado, pero creo que incluso en estas latitudes nuestras se la conoce mucho más por su título original. Es uno de esos casos raros en los que triunfa el título en inglés por encima del título que se le han puesto aquí en castellano. En este caso el título en inglés, Carlitos Way, el camino de Carlito o a la manera de Carlito, si nos valemos del way como lo utilizaba Frank Sinatra en su famosa canción. Miguel, muchísimas gracias de nuevo por esta petición, por confiar en mí y por recordarme que de vez en cuando hay que ver este peliculón de Brian De Palma. Es una película que de algún modo siempre he visto algo extraña en la filmografía de este buen hombre. O sea, filmografía que disfruto mucho. Y creo que en estos últimos vídeos, y más que van a venir a continuación, lo estoy manifestando. Me divierte siempre ver una película de Brian De Palma, por multitud de razones. Y, sin embargo, Carlitos Way, además de entretenerme mucho, siempre me da la sensación de ser algo más que una mera historia de gángsters. O de un ex-gángster, habría que decir. Posiblemente no sea más que eso, pero habiendo visto mucho cine de Brian De Palma, insisto, habiéndolo disfrutado también mucho, siendo objetivo, yo os diría que es de largo su película más redonda. O sea, la película en la cual la pericia técnica de De Palma, que tantas veces ya he tenido la oportunidad de alabar aquí, el dramatismo de la historia y también las actuaciones de todo el elenco están en una armonía perfecta. Posiblemente no os voy a engañar, posiblemente disfruto más una película a la que tengo infinito cariño por cuando la vi de niño y desde entonces me ha acompañado mucho, la banda sonora de Morricone, la muerte del personaje de Sean Connery, etcétera, que es Los Intocables. Es verdad que en esta no está Sean Connery, no está Robert De Niro desatado como en aquella, pero siendo objetivo, Carlitos es una película prácticamente redonda, para mí. Y, como os decía, sorprendente, porque salvo los planos secuencia marca de la casa y el estilazo y el virtuosismo que estila siempre Brian De Palma dirigiendo, no me remite tanto a películas suyas anteriores y os diría que tampoco posteriores. O sea, en este caso, siendo una especie de rara avis en su filmografía, le salió perfecta. No remite a sus pastiches de Hitchcock, y aquí lo he mencionado unas tropecientas veces, uno de los últimos Doble Cuerpo. Ni siquiera tampoco remite a su gran incursión en el universo mafioso, como era Scarface, incluso compartiendo protagonista. Atrapado por su pasado, al final es otra cosa, distinta a lo que había hecho, otra liga. O sea, un montón de elementos se conjugan aquí para que la orquesta funcione todo, que se ejecute la pieza de forma inmejorable. Pensaba no darle en ningún caso menos de 4 estrellas a esta película. Hacía bastante que no la veía, pero a medida que la iba viendo fui subiendo a 4,5 y al final son tantos los momentos memorables que deja que sí, 5 estrellas es lo justo para Carlitos Way. Entre otros elementos que conjugan también unos con otros está el guión del siempre cotizadísimo David Coe, que entre sus créditos cuenta con el primer Parque Jurásico
y la primera Misión Imposible, dirigida magistralmente también por Brian De Palma, y alguna película como director que no está mal, como es el caso de El efecto dominó, la cual os recomiendo que le echéis un ojo. En este caso parte de un material ajeno, no es una historia original propiamente dicha, es una serie de novelas, compendio de una serie de novelas escritas por Edwin Torres. ¿Quién es Edwin Torres? Tiene la peculiaridad de que este hombre es escritor, pero también era juez del Tribunal Supremo estadounidense, de forma que se basó en sus experiencias en los juzgados para construir este personaje, yo creo que ya emblemático, yo creo que ya digno de aparecer en el podio de los grandes mafiosos, por cierto, de los cuales 3 son de Al Pacino, que es Carlito Brigante. Si antes de que se estrenara esta película alguien nos hubiera dicho, oye, Brian De Palma va a lanzar una película de mafiosos con Al Pacino de protagonista, lo primero que habríamos hecho es decirnos, Tony Montana ha vuelto. Vamos a tener sierras mecánicas, vamos a tener tiroteos finales épicos, vamos a ver a Pacino encocado toda la película. Carlitos Way es también, y con esto os quiero decir que es la demostración de lo inútil que resulta muchas veces crearnos expectativas con solo leer los nombres de los implicados en una película. Podemos hacer un símil musical, si me permitís la pedantería, y podríamos decir que mientras que Scarface era punk, Carlitos Way, no voy a decir que sea jazz, porque no sería verdad, pero vamos a decir que es rock duro. Tiene un personaje protagonista con el que además es mucho más fácil empatizar que con esa cabra loca de Tony Montana. Todo tiene un tono infinitamente, para mí, más intimista, más crepuscular del viejo vaquero que ya está pensando en colgar el revólver, más romántica también, tiene mucho romanticismo este Carlitos Way, y a todo esto hay que sumar que el amigo Brian De Palma nos deja algunas de las mejores secuencias, yo creo que ha rodado y posiblemente que rodará. Esto es algo inevitable, al final es el paso del tiempo, es la ley del mercado y cada uno tiene su época. Hay casos rarísimos como los de Scorsese o el de Steven Spielberg que siguen estando en inmensa forma y siguen siendo voces intocables. Pero lo cierto es que Brian De Palma cada vez se prodiga menos y cuando lo ha hecho, en las últimas ocasiones, con poca fortuna, que tiene pendiente un estreno que, si no recuerdo mal, tiene que lanzarse este mismo año una película con Wagner Moura. Ya veremos. En resumen, lo que os decía, sin que nadie, mejor dicho, esperara demasiado de esta película, yo creo que con el paso del tiempo Carlitos Way ha acabado en su top 5 sin ninguna duda. Por lo menos en el top 5 de De Palma. Ya no me voy a meter en el berenjenal del top 5 del cine de gángsters porque ahí podríamos discutirlo más. En el top 10 seguro. Además, una película que rivalizaba en lo que al cine de gángsters se refiere, y hablando de esto, en aquellos mismos años, con el mismísimo Martin Scorsese, que muy poco antes acababa de rodar toda una cumbre del género que fue uno de los nuestros. Este es otro estilo, el de Palma es otro tempo, son otras lecturas y yo creo que también son otros valores diferentes. No se trata, siempre lo digo, de ponerlos a competir, sino que, oye, al final podemos disfrutar de los dos, ¿no? Pues así a lo tonto, y si os parece ya, que yo creo que ya va tocando, vamos a hablar un rato de qué es lo que más me gusta de Carlitos Way, no sin antes hacer mención de los spoilers, como siempre, que van a ser una amenaza constante a lo largo de este vídeo, aunque bueno, la verdad es que la película ya podemos decir que anticipa el final, pero muy a grandes rasgos. Os resumo la sinopsis para que luego podáis encontrar algún tipo de sentido en los momentos que quiero destacar de atrapado por su pasado. Tenemos a Carlito Brigante, tenemos a
Al Pacino, que es un narco casi legendario de la ciudad de Nueva York que acaba de salir de prisión. 5 años ha pasado en la cárcel. Sobre él, lo cierto es que pesaba una condena mayor de 30 años, pero su abogado y amigo David Kleinfield, encarnado por Sean Penn, luego hablaremos de este sujeto, consigue que salga antes de la cárcel debido a que los métodos que han utilizado para incriminarle por parte del fiscal no fueron del todo limpios. A partir de aquí, lo que va a contarnos, atrapado por su pasado, es la huida, la huida que Carlito quiere emprender de forma decidida de su vida criminal. De hecho, su aspiración no es otra que irse a las Bahamas a vender coches, tal y como le propuso un compañero de celda. Para ello, ¿qué se necesita? Se necesita dinero y por eso accede a trabajar como gerente en una discoteca en la que su abogado tiene invertido dinero. Su objetivo no es otro que ahorrar y pirarse de allí cuanto antes rumbo a las islas. Y en resumen, la película es eso. Es decir, la película es el empeño de Carlito por dejar de lado su pasado delincuente y vivir por fin una vida en la cual no tienes que mirar cada X tiempo a tu espalda para ver quién te va a clavar un puñal, en este caso de forma literal. Por supuesto, lo difícil no es reunir ese dinero. O sea, eso va a ser casi lo más fácil. El pasado. Aquí el pasado tiene cierta lógica. El título en castellano, es decir, no es incorrecto, no es una burrada. El pasado va a llamar a la puerta varias veces de Carlito. Y al final, la lectura es que por querer hacer lo correcto, y esta yo creo que es la gran ironía que encierra la historia, y precisamente por tener un código ético, Carlito va a estar más enfangado que nunca. La película empieza con el protagonista ya, como os decía, muy mal herido, acaba de recibir un disparo, vemos a una mujer rubia que está en torno a él y su voz en off diciendo que él ya ha pasado por esto. Se nos anticipa ya el final de la historia. Y podemos interpretar todo lo que vemos a continuación prácticamente como un larguísimo flashback por parte del protagonista. Voy a despachar ya el tema de Al Pacino porque es muy sorprendente. O sea, os decía antes lo del precedente de Tony Montana y en ningún caso se puede interpretar ni remotamente Carlitos Way como una secuela inconfesa de Scarface. 5 años de prisión yo creo que no serían suficientes además para domar de este modo a Tony Montana. Y con eso no estoy diciendo que Carlito Brigante sea un personaje manso o dócil, pero sí es verdad que tenemos aquí a un gángster mucho más sensato, con mucho más sentido común y una mecha infinitamente más larga que la de Tony. Es decir, no es de disparar primero y preguntar después. Puede que lo fuera en su pasado y puede que la cárcel lo haya reformado en ese sentido, pero la impresión que da es la de ser alguien lo suficientemente inteligente como para saber cuándo toca retirarse. Y todo esto iba a cuento de que Pacino, después de Michael Corleone y Tony Montana, con este Carlito culminaría su particular trilogía del gángster americano, pero de segunda generación. Y habría que añadir otro, por cierto, ya lo he mencionado alguna vez, creo que en el directo del Padrino, del último, a Lefty Ruggiero en Donnie Brasco, otro papelón, por su parte, posterior a este. Pero bueno, a lo que iba. Al Pacino, si bien es uno de los actores más respetados, más alabados y laureados y queridos de la historia, es cierto que en ocasiones se le ha criticado algo que también se le suele echar en cara a De Niro. Ciertos tics que se repiten, ciertas expresiones, ciertos dejes que te pueden llevar incluso a veces a mezclar personajes y películas en las cuales ha participado. Y sin embargo, en esta peli de Palma, para mí logra crear un personaje que no me remite a otras creaciones de los grandes ampones que os acabo de enumerar. Le imprime, como os decía, una serie de valores ausentes en otros personajes, como es
cierta rectitud moral, valores que figuran, es cierto, en el guión de David Coe, pero después pueden estar negro sobre blanco, pero luego es responsabilidad del actor hacerlos creíbles a nuestros ojos. Y yo creo que Al Pacino lo asimila perfectamente ese código moral del guión, del personaje, ofreciéndonos por primera vez en su filmografía a un gángster que está muy bien medido porque inspira ternura, pero respeto a la vez. Es una creación, yo creo que la suya va a quedar lamentablemente sepultada por esos precedentes tan célebres, pero que supone para mí el gran encanto también que atesora la película. Es decir, te apetece verla de vez en cuando porque está Al Pacino, con todo ese magnetismo, por otro lado, que imprime a cualquier cosa que haga este hombre, ¿no? Y si es verle de gángster, además, con un pie y medio en la retirada y con todo ese aire crepuscular a su alrededor, todavía te apetece más. Y eso que al principio de la película, efectivamente, parece que va a ser un Tony Montana de la vida, ya más maduro, con ese discurso que le suelta al juez, tremendamente irónico, dándole las gracias, etc. Y hablando casi como si fuera una especie de converso religioso, ¿no? Es un engaño, es un señuelo, porque luego Carlito ni Al Pacino van a ir de ese palo. Porque aquí el personaje, al límite, es decir, el personaje que está auténticamente desquiciado y perdido, no es Carlito Brigante. Carlito tiene muy claro cuál es su rumbo en la vida. El que está para que lo encierren es David, su abogado. Esta es una de las sorpresas. O sea, encontrarte que en el reparto la cabra loca no va a ser Al Pacino, sino Sean Penn, que también ha incorporado personajes bastante al límite. Vamos a ser honestos, el personaje de Sean Penn para mí es asesinable. Además, contrasta todo el rato con Carlito. Mientras el mafioso, el supuesto mafioso no ha sido condenado, era un narco. Mientras el mafioso va sacando la cabeza del estercolero, el abogado va metiéndola cada vez más. Es decir, cocainómano, empedernido, con tratos con mafiosos, un liante en toda regla. Es como Saul Goodman, para que os hagáis una idea, pero poseído por Tony Montana en una noche loquísima. O sea, Saul Goodman incluso en algún momento nos consta que fue un buen hombre. Y este David es, vamos a decirlo abiertamente, es auténtica basura, sin ningún tipo de aspiración, que no sea satisfacer sus vicios. Sean Penn, dicho esto, pues claro, parece que criticar a un personaje no significa criticar la actuación del actor. Sean Penn está de 10. O sea, eso vamos a dejarlo claro. Yo creo que es la intención que transmite su personaje y en el guión. Además, rematado con ese pelo frito rarísimo que luce. Si Pacino inspira ternura en la película, Sean Penn lo que provoca en un momento dado es una úlcera directamente. Secuencias made in De Palma, porque al final las películas de De Palma tienen su hilo argumental, pero lo que se disfruta de ellas es ese conjunto de secuencias que también provoca él que guardemos en nuestras retinas. La primera magistral que tenemos de 10 de maestro es la de los billares, cuando Carlito acompaña a un familiar suyo, un primo, que va a hacer un trapicheo con droga. Aquí es donde se gusta De Palma, en este tipo de secuencias, donde es él, el director, el que se quiere lucir con ese uso además del suspense tan característico suyo, con un montaje perfecto, lleno de tensión, en el que, aunque objetivamente no esté pasando nada, están pasando cosas de verdad constantemente. Es un espíritu similar, para que os hagáis una idea, al de La escalinata de Elliot Ness. Carlito llega allí a ese local, sospecha que eso tiene pinta de encerrona muy chunga, comienza a jugar al billar para disimular y a través del reflejo de las gafas, este plano, por cierto, es maravilloso, también muy de Palma,
ve que entra un tipo allí con un cuchillo por la puerta y Carlitos se los acaba cargando a casi todos. Está impresionante aquí Pacino. Además se da la ironía de que pese a interpretar a alguien que está de retirada, y aquí el actor, bueno, tenía sus 53 añitos, Pacino en esa época rejuvenecía en pantalla. En Hit le pasaba lo mismo. Se nos muestra más lleno de vigor que nunca. O, por ejemplo, justo después, cuando se encierra en el cuarto de baño y les grita ahí que van a morir todos. Es un animal salvaje, Carlito Brigante, que si le tocan las narices va a volver a morder, pese a todo, pese a mucho que quiera dejar atrás todo su pasado. De hecho, claro, o sea, esta década de los 90 supuso casi una segunda juventud para Pacino, porque está el caso de Hit, está Esencia de Mujer, si no recuerdo mal, le dieron el Oscar, está la ya mencionada Donnie Brasco, y está Carlito, ¿no? O sea, encadenó una racha memorable aquí Pacino a partir de principios de los 90. Hay que decir que esta secuencia de los billares, que es grandiosa, de las mejores de la película, curiosamente no tiene repercusiones en la trama. O sea, podemos decir que es bastante gratuita, y no lo digo como un defecto. O sea, me encanta que De Palma de vez en cuando ponga toda su atención, toda su pericia técnica, todo su valor como gran planificador de secuencias en una en concreto que luego no sea determinante del todo. Es decir, no tiene repercusiones salvo el hecho de que Carlitos sale de allí con bastante dinero, lo cual le ayuda para conseguir su sueño de dedicarse a vender coches, pero no desencadena en el fondo esta secuencia la guerra que podríamos pensar, o yo al menos no lo recuerdo en ese instante. En todo caso, es de utilidad, también se lo podemos buscar para saber que el protagonista no ha perdido habilidades. Solo por poner un defecto a una presencia y una actitud intachable. Una actuación, perdón. La actitud de Pacino se le presupone. La pronunciación en castellano de Pacino no está lograda en la película, no está trabajada. Es algo que notaréis en versión original y que la verdad es que suele ocurrir casi siempre que un actor americano interpreta a un personaje hispano. A Charlton Heston en Siete Mal le ocurría lo mismo haciendo de mexicano, pero bueno, estas son cositas que criticamos, pero a mí personalmente no me arruinan ni muchísimo menos una película, sería una pena además. Uno de los pequeños oasis de calma que se puede permitir alguien como Carlito, que vive al filo aunque no lo esté buscando, en este caso va a ser su exnovia, Gail, interpretada por Penélope Ann Miller. Y aquí tenemos otra secuencia de las inolvidables que habla mucho también de la personalidad cinematográfica de Brian De Palma. Lo voy a repetir periódicamente, insisto, quedan unas cuantas películas de Brian que nombrar, pero periódicamente De Palma se empeña en decirnos que él es por vocación o de vocación voyeur, tanto por personajes de sus películas como por la forma que tiene él de rodar ciertas secuencias, como si fuera siempre un intruso en una casa, entrando en esa casa a hurtadillas, a escondidas. El asesinato de Malone, Los Intocables, por ejemplo, aunque no tuviera ahí resonancias eróticas. En este caso, rueda una de sus secuencias voyeurísticas, vamos a decir, más cariñosas. Y es ese desnudo que protagoniza Penélope Ann Miller con Al Pacino al otro lado de la puerta. Eso sí, con la cadena echada, por lo tanto Pacino lo está viendo y preso de un vigor adolescente dentro de todo ese proceso también de rejuvenecimiento del personaje de Carlito en la película, echa la puerta abajo y va con ella. Aquí, al ritmo, por cierto, de You Are So Beautiful, interpretada por Joe Cocker. Precioso tema que es lo que hace que la escena sea especialmente emotiva. Y aquí voy a hilar con una de las peticiones expresas que nos ha hecho Miguel. Hablar de la música en la película. Miguel, ignoro si te referías a la banda sonora compuesta por Patrick Doyle o a la impresionante selección musical para la película de temas varios.
En cualquiera de los dos casos salimos ganando. O sea, Patrick Doyle saltó a la fama gracias a sus partituras para las primeras películas de Kenneth Branagh, y aquí se acabó revelando como un muy solvente, e incluso emotivo por momentos, compositor de carácter sinfónico de primera división. Aquí, insisto, despachó una banda sonora preciosa, la podéis escuchar justo al principio de la película, muy lejana a cualquier deje del cine de gángsters, muy emotiva y muy sensible por momentos, y también con cierto pozo trágico, que se ajusta como un guante a la personalidad y al destino de Carlito Brigante. Queda, es verdad, la banda sonora aquí de Doyle muy solapada por las canciones, pero, insisto, la podéis disfrutar desde el mismo principio con la secuencia de Carlito herido en la estación de tren. Es, en este caso, música de auditorio, por cierto, de muchísima altura, quiero decir, de ir a disfrutar además con una orquesta en vivo. Y en lo que respecta a la selección musical de canciones que podemos escuchar a lo largo de la película, Carlitos Way es todo un puntazo. No os olvidéis, además, que la película está ambientada no en el año, no en los principios de los años 90, año en los cuales fue rodada, sino que está recreados los años 80, un poquito antes de los años 80, finales de los 70 aproximadamente. ¿Qué mandaba por aquel entonces? Algunos diréis el punk. Mandaba sobre todo en lo que son las discotecas, como no puede ser de otro modo, la música disco. Y además, buena parte de la trama gira en torno a ese club llamado Paraíso, en el cual está haciendo sus dineritos Carlito, ¿no? Tened en cuenta, por cierto, este nombre de Paraíso, de la discoteca, porque va a tener su importancia al final. Paraíso, además, se da la casualidad no, porque está buscando en el guión, que es también el nombre de la isla de las Bahamas, donde quiere retirarse el protagonista para vender coches. Pero volviendo a la banda sonora, es discotequera, a más no poder. That's the way I like it. Solo pronunciar el estribillo, no hace falta que lo cante. Todos sabéis cuál es, ¿verdad? De KC and the Sunshine Band. Luego tenemos Rock the Boat, también de Hughes Corporation. El Oye Cómo Va, de Santana. Ignoro ahora mismo si este disco de la banda sonora fue un éxito o no de ventas. No lo sé, no me he documentado al respecto, no lo he mirado. Lo que sí os puedo decir de forma empírica es que todas estas canciones, algunas, insisto, de hace más de 10 años, fueron rescatadas gracias a esta banda sonora para la actualidad por aquel entonces. Muchas de ellas volvieron a sonar en las radios, volvieron a sonar en anuncios de televisión, al margen completamente de los trailers de la película, etc. Es una selección, insisto, no es mi estilo de música, pero o sea, es que mola un montón, es una selección de canciones maravillosas y además al final han acabado siendo atemporales, ¿no? Si organizáis una fiesta casera y ponéis el set list de Carlitos Way, yo me atrevo a garantizaros que no se os va a quejar nadie, salvo los vecinos, obviamente. Música discotequera a la vieja usanza, música muy pegadiza, música alegre en todos los casos, optimista, es uno de los muchos valores añadidos que tiene esta película. Los personajes secundarios, los más malos, podríamos decir. Esto es algo también típico que se le puede criticar a Brian De Palma, ¿por qué no? Pero al que le guste De Palma sabe que va a tenerlo esto así. Y me estoy refiriendo a que los malos de las películas de Brian De Palma están alejados de cualquier atisbo de hiperrealismo. Parecen siempre sacados de una viñeta, ¿no? No están, lo cierto, que ni la mitad de trabajados que los protagonistas principales. Es el caso aquí del mafioso encarnado por John Leguizamo, ese Benny Blanco que al verse desairado en el club por Carlito va ya a tenerlo enfilado entre ceja y ceja. Y va a ser clave, además, en el destino de Carlito. En todo caso, es un personaje que sí que ejemplifica lo que es esa ley de vida
también en el mundo del crimen, la cual los jóvenes quieren adelantar a sus mayores. Si es preciso por la derecha, lo van a hacer. Y además, demostrando menos valores que la generación a la que quieren destronar. De esto también nos habla Carlitos Way. Además, este personaje de John Leguizamo le permite crecer al personaje de Carlito. Acordaos de ese momento en el que, tras la trifulca en el club, Carlito tiene la opción muy seria, y quizá podría haber sido muy inteligente, de matarlo. Sabe que sería lo mejor para él, y sin embargo, en ese instante, le perdona la vida. A pesar de las consecuencias, bueno, a pesar no, pero no lo puede saber. Eso va a tener consecuencias fatales para el prota. Pero esto también permite a nuestros ojos ver cómo crece el personaje de Carlito. O sea, su deseo de redimirse y de romper con la violencia del pasado es puro. Por cierto, muy curiosa la secuencia con ese paralítico interpretado por Viggo Mortensen, que le traiciona hábilmente a Carlito y que también permite contemplar cómo el protagonista no quiere volver por el mal camino, a pesar de que todo el mundo, salvo su novia, salvo Gale, se empeñan en encabronarle todo el rato a lo largo de la película para que vuelva a las armas. Y uno de ellos, os lo he adelantado antes, el principal, en este caso es su abogado, Dave, que, por cierto, en un momento dado, luce un chándal verde que perfectamente podría ser el del juego del calamar. O sea, como veis, la moda es cíclica. Pero bueno, frivolidades aparte. Dave está pidiendo a gritos que lo maten, porque además quiere se empeña en arrastrar a Carlito en su caída. Me refiero a también otra gran secuencia, ese rescate en barco a un mafioso fugado de la cárcel, en el cual, o durante el cual, Dave, desquiciado, asesina al mafioso y al hijo de este, que les estaba ayudando en esa operación. Y además, no os olvidéis que el muy bocazas, esto además también me sacó de quicio, en una cena empieza a soltar indirectas sobre este plan delante de Carlito y su novia, que por supuesto no sabe nada y cree que su novio está limpio. Aquí se ve también la dimensión moral de Carlito Brigante, por la amistad que le debe a Dave, ese abogado que redujo en una cantidad muy importante de años su condena en la cárcel, accede a ayudarle a un plan que es suicida, un plan que tenía todos los visos de salir mal y, de hecho, sale mal. Carlito considera que no puede dejar a su amigo ahí tirado. Cree que él está haciendo en ese instante lo que es correcto, no para él. Lo correcto, o mejor dicho, lo bueno, lo ventajoso, lo rentable para él habría sido mandar a David a tomar por saco. Pero él siempre, a lo largo de la película, hace lo que cree que es lo correcto, lo que hay que hacer, por así decirlo. Y se acaba poniendo una soga al cuello porque a partir de entonces tanto él como Dave son, vamos, fiambres. Carlito puede ser un buen tío, pero tampoco es imbécil, ¿no? O sea, cuando averigua que, además, que Dave estaba colaborando con el implacable fiscal para pillar a Carlito en un renuncio y volver a enchironarle, se supone que por beneficios, bueno, para liberarse el propio abogado de la cárcel, Carlito dice, hasta aquí hemos llegado. La secuencia del hospital es gloriosa también en este caso. Con Dave en la cama, que ha sobrevivido a un intento de asesinato, por desgracia. Está en la cama, pero está armado con una pistola. Carlito le visita, le echa en cara lo cerdo que es. Al otro le da igual, hace mucho ya que ya no está en este mundo, que está ido. Y cuando Carlito sale de la habitación, vemos que Al Pacino menea ligeramente su mano. A su vez, vemos un falso policía que entra en el cuarto de Dave y le encañona con su arma. Dave le dispara antes con la suya, pero no tiene balas, esa mano de Pacino que se meneaba. Mientras recorre los pasillos del hospital, ocultaba las balas de la pistola de Dave, que muy hábilmente se las ha quitado. Dave, por fin y para alegría de toda la humanidad,
es hombre muerto. Es otra de esas secuencias tremendas, de verdad, esto. O sea, para estudiar en escuelas de cine, o sea, es un prodigio de, otro término que he utilizado antes, de planificación, de montaje, de ritmo y además con un final feliz, en este caso, cual nos gusta a todos. Como también lo es, por cierto, la persecución final en la estación de tren, donde Carlito ha quedado con su novia, en principio, para huir de allí, ¿no? Es una persecución llena de trucos visuales, es paranoica también. Brian De Palma es un gran cineasta de la paranoia. Como casi todos los de los años 70, le pasaba también a Coppola, a Martin Scorsese, que os voy a contar, con Taxi Driver, en el caso de Coppola con La Conversación. Es una persecución desquiciada, es muy eléctrica, podríamos definirla. O sea, De Palma además aquí saca todo el partido de todos los recursos posibles de ese escenario, teniendo además su punto álgido en el tiroteo en las escaleras mecánicas, con un Pacino además en una muy buena forma física, o sea, en una forma física impresionante. Acordaos de cuando aparece tumbado y después se lía a tiros con todos. Ya sé que a lo mejor las que tiene que dar vueltas de campana es un extra, pero en esa posición en concreto dices, joder, rejuvenece Pacino a lo largo de Carlitos Way. Pero después, cuando ya parece que el prota se ha librado de los malos y se va a reunir con su amor de juventud, lo cierto es que aunque ya sepamos que al principio de la película no va a ocurrir así, que una bala se va a cruzar en el camino de ambos, no deja de ser menos doloroso. Además de la forma más absurda, porque lo mata a uno de sus mejores amigos, no lo he mencionado, pero el matón encarnado aquí por Luis Guzmán, que se había acabado poniendo a las órdenes de Benny Blanco, John Leguizamo. Insisto, son personajes que no tenían tampoco ninguna relación con estos mafiosos que están persiguiendo ahora a Carlito Brigante por lo que ha sucedido en el barco. Es decir, ¿qué pintaban allí esta banda de puertorriqueños? Estaban curiosamente siguiendo también a Carlito, estaban compinchados con los italianos para darle caza. La verdad es que, insisto, o sea, alguno me diréis, joder, pues no te has dado cuenta de que tan... La verdad es que da un poco igual todo eso. Aquí lo importante, yo creo, o sea, de intentar buscarle siempre lógica a los argumentos, no ser que sean cosas muy flagrantes y tal. Yo creo que lo importante de la película es esa mirada de Al Pacino a ese cartel publicitario en el que leemos la palabra paraíso, con una mujer en la playa, que además empieza a cobrar vida. Paraíso, ya os lo he dicho, antes era el nombre de la isla en la que Carlito quería comenzar su nueva vida. Paraíso era el nombre del club gracias al cual iba a reunir el dinero suficiente para cumplir ese sueño, y el paraíso puede ser también, es obvio pensarlo, ese cielo, ese Valhalla que le espera a Carlito en la otra vida, porque quizá, pese a todos los pecados que lleva cuestos, en que sin duda ha cometido, por lo menos en esta segunda etapa, el protagonista siempre ha obrado con cierta rectitud moral. O sea, lo siento, pequeña, hice todo lo que pude. Estas son las últimas palabras que le escuchamos decir en off, en este caso a Al Pacino, dedicadas a Gail, que espera además un hijo de Carlito, un nuevo Carlito Brigante y posiblemente sin el pecado original de su padre. Y hasta aquí la crítica a la carta de Carlitos Way. Miguel, 1.000.000 de gracias por permitirme volver a ver esta película. Siempre lo digo, pero si no es por vuestras peticiones, algunas me habría pasado mucho tiempo sin volverlas a ver. Y dices, joder, qué pena de tiempo desaprovechado, ¿no? Y en el caso de Atrapado por su pasado, es uno de esos casos. Espero que te haya gustado de corazón. Espero que os haya gustado a todos. Ya sabéis, si queréis más críticas a la carta, dónde me podéis encontrar. Canal de Acción Cine en YouTube. Las instrucciones un poquito más arriba, más abajo, un poquito más arriba. Suscribiros al canal, también es muy importante. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine, si así me lo requerís. Y, por supuesto, nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra.
Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.